Les voy a explicar cómo resolví el problema 3.74 y espero que algunos de los elementos que aquí discuto les sirvan a ustedes para poder abordar el resto de los ejercicios. Aquí lo que se plantea es una superficie cónica en rotación y sobre la superficie cónica se coloca un pequeño bloque de masa m. No se da la masa del bloque, se van a dar cuenta que no es necesario al final conocer su valor. Bien, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si estando en reposo, o sea, si la superficie cónica no gira, el bloque está quieto. Se da un coeficiente de fricción en este problema de 0.8. Tomando en cuenta las consideraciones de la fuerza de fricción que comentamos en el video anterior, podemos analizar lo siguiente. El coeficiente de fricción, como dijimos, representa la fuerza de fricción estática máxima que se tiene en términos de la normal, de tal forma que si hacemos el cociente entre la fuerza de fricción estática máxima y la fuerza normal, eso es el coeficiente de fricción. Como dije otra vez, aquí tenemos 0.8. Por otro lado, si la superficie cónica está en reposo, entonces estamos pensando en un problema de un plano inclinado y un pequeño bloque sobre esa superficie. El diagrama de cuerpo libre que se muestra aquí, los ejes están inclinados respecto de la superficie para hacer coincidir a la fuerza de fricción en uno de los ejes y a la fuerza normal en el otro. De tal forma que si hacemos la sumatoria de fuerzas a lo largo de un eje, tendríamos a la fuerza de fricción estática y en sentido opuesto una componente del peso. La sumatoria de fuerzas de fricción en Y me estaría mostrando la normal y en sentido opuesto la otra componente del peso. Combinando esas dos ecuaciones podemos obtener el cociente entre la fuerza de fricción estática y la fuerza normal. Obtendríamos que es igual a la tangente del ángulo φ. Φ es el ángulo de inclinación del plano. En este problema se da un valor de φ de 30 grados, de tal forma que obtendríamos una tangente igual a 0.58. En el lado izquierdo tenemos la fuerza de fricción estática máxima entre la normal equivalente al coeficiente de fricción, y en el lado derecho estaríamos obteniendo la fuerza de fricción estática sobre la normal igual a la tangente de φ. Y como vemos, en estos dos casos son diferentes. De hecho, el coeficiente de fricción es mayor que la tangente del ángulo φ. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la fuerza de fricción estática máxima que se obtiene con el coeficiente de fricción es mayor que la requerida para mantener al bloque estático en ese plano inclinado. Por lo tanto, el bloque está en reposo cuando esta superficie cónica no gira. Así que tenemos una oportunidad de poder girar la superficie cónica, y ahora de lo que se trata es ¿y qué velocidad angular máxima podríamos hacer girar la superficie cónica para que el bloque siga sin resbalar respecto de la superficie? Entonces, para ello vamos a volver a pintar un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre, solo que ahora vamos a cambiar los ejes sobre los que los vamos a analizar. Vamos a poner un eje horizontal al que le voy a llamar un eje radial, y aquí voy a comentar que ahora voy a utilizar coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas polares tenemos coordenada radial y coordenada angular. Pero la angular es en el plano de giro. Aquí este diagrama de cuerpo libre es perpendicular al plano de giro, de tal forma que el eje radial o la coordenada radial siempre es del eje de giro hacia afuera. Como el pequeño bloque en la figura está del lado izquierdo, entonces el eje radial lo estoy poniendo hacia la izquierda porque va del eje de giro hacia afuera. Y el eje vertical voy a utilizar el eje Z. Bien, si pensamos en la sumatoria de fuerzas radiales y viendo la figura C, observaríamos ahí una componente de la normal en la misma dirección del eje radial. Observaríamos una componente de la fuerza de fricción en sentido contrario del eje radial, y esto en esa dirección sería igual a masa por la aceleración radial. Ahí ya estoy poniendo la aceleración radial como r2 puntos menos r teta punto al cuadrado, donde teta es el ángulo de giro del cono, de la superficie cónica.
Si queremos que el bloque se mantenga en reposo respecto de la superficie cónica, aun cuando esté girando, entonces el radio no va a cambiar. Por lo tanto, la segunda derivada del radio tampoco. Por otro lado, la manera en que va girando toda la superficie cónica respecto del tiempo es teta punto, y eso es a lo que le vamos a llamar velocidad angular. Además, como vamos a buscar el caso límite en el que se mantenga en reposo todavía, entonces vamos a utilizar la fuerza de fricción estática máxima, y por tanto podemos escribir la fuerza de fricción estática como el coeficiente de fricción por la fuerza normal. En el eje Z, la sumatoria de fuerzas tendría otra componente de la normal hacia arriba, igualmente una componente de la fricción también hacia arriba, y en sentido opuesto el peso. Y tampoco pensamos que haya un desplazamiento en el eje Z, por eso es igual a 0. Como se menciona en el problema que los cambios de la velocidad angular son muy lentos, y como dije, el radio es constante para que siga en el mismo lugar sobre la superficie cónica, entonces cambios en la velocidad angular pues se pueden considerar 0, por lo tanto teta 2 puntos sería igual a 0, el radio es constante, por eso r punto es igual a 0, la aceleración angular de las coordenadas polares, que es igual a r teta 2 puntos más 2 veces r punto teta punto, pues sería 0, porque tanto teta 2 puntos como r punto son 0, y ahí también observamos una razón por la cual no hacemos una sumatoria de fuerzas para la coordenada angular. Resumiendo todo lo anterior, podemos escribir las ecuaciones, las sumatorias de fuerzas de la siguiente forma. La primera de ellas, bueno, ya sustituyendo la fuerza de fricción por el coeficiente de fricción y la normal, y sustituyendo teta punto por omega, además haciendo r2 puntos igual a 0, quedaría expresada de esa forma. La segunda, la sumatoria de fuerzas en Z, pues sería sustituyendo la fuerza de fricción, y ya todo queda en términos de la normal y los demás elementos conocidos, y combinando esas dos ecuaciones podemos despejar la velocidad angular. La expresión es como sigue, y finalmente tenemos un resultado de 2.63 radianes sobre segundo.